Buenas tardes a todos. Si es posible decir esto en estos tiempos que estamos viviendo, vamos a presentar muy rápidamente el simposio de glomerulonefritis porque vamos muy mal de tiempo. Tenemos 3 presentaciones magníficas, probablemente con los mejores expertos en la materia. Después ellos se presentarán. Durante la presentación de cada ponencia podéis ir haciendo las preguntas, creo que las podéis ver ahí abajo, y así después nosotros al final se las haremos a los ponentes. Así que presentamos la primera presentación. Well, everybody, thank you very much for attending this session. I'm very grateful to the organizers for the invitation to participate. And I'm also deeply grateful to my colleagues and collaborators, Dr. Alexander Denique and Dr. Andrew Rule, who without their participation and collaboration, this talk would not have been possible. Now, the organizers asked me to address the topic listed in the first slide. Should the definition of CKD be changed to include an age-adapted GFR criteria? And my simple answer to this question is yes, with great emphasis. And I'd like to, in the succeeding slides, give you the rationale for this answer. Now, aging itself is a very complex and not very well understood process. It involves multiple factors, proceeds at variable rates, which are variable even in identical members of the same species. It's due likely to cellular degeneration and faulty repair, and it's inevitable in nearly all species and certainly inevitable in man. Well, let's begin with a consideration of the microanatomy of the kidney with healthy aging. There is a process known as nephrosclerosis, which is a regular accompaniment of aging. It consists of focal and global glomerulosclerosis of the obsolescent type, but not focal and segmental glomerulosclerosis, which is a pathological lesion, not an aging-associated lesion. There is also interstitial fibrosis, tubular atrophy, and arteriolosclerosis. The degree of sclerosis increases with age, as shown here with dark blocks indicating marked glomerulosclerosis and open bars, no glomerulosclerosis. By age 70 to 75, there is a significant increase in the total glomerular score, and 20 to 25% of glomeruli will show severe global sclerosis. Now, nephron number is markedly affected by this sclerosing process, and nephron number can be measured in man by a combination of volumetric CT scans and a counting of glomeruli per square cubic millimeter, and shown in the biopsy, and this can be calculated by use of the cortical volume and the glomerular density with a few correction factors. With this procedure, it can be shown here that the number of glomeruli in the aging kidney gradually decreases, such that by age 70 to 75, only about half of the glomeruli, which were present at early youth, remain intact and non-sclerotic. Corresponding to this change in glomerulosclerosis over time is a decline in the total kidney GFR. So nephron number declines from the youngest to oldest by about 48%, which amounts to about 23 glomeruli per day. So in the course of this lecture, about 1/4 of a glomerulus will be lost. But there's only about a 16% decrease in the cortical volume,
and only about a 15 to 20% increase in global glomerulosclerosis seen on kidney biopsy. So the decline in nephron number with aging is markedly underappreciated by both the assessment of cortical volume decline and by glomerulosclerosis on kidney biopsy. Well, given that the normal, healthy, aging kidney exhibits a steady decline in glomerular number, what about glomerular function? Well, there is a very reproducible loss of total glomerular filtration rate as measured or estimated. The mean glomerular filtration rate falls from about 103 to 105 milliliters per minute per meter squared in youth to around 70 to 75 milliliters per minute per meter squared in the elderly. But the 95% or 97% confidence limits about this is quite wide, indicating that beyond the age of around 60, the lower limit of normal GFR falls below the magic threshold identifying patients of having CKD of 60 milliliters per minute per meter squared. As this slide shows, the upper and lower limits of normal measured GFR decline steadily from around age 40 to age 75 and beyond. But most importantly, look at the lower limit of normal according to age and measured GFR. Persons over 65 years of age have significant decreases in GFR below a level of 60 milliliters per minute. You might understand that as the GFR falls with aging and the number falls in direct parallel, the number of glomeruli falls in direct parallel to this change in GFR, there really is no change in the single nephron GFR with aging, except perhaps in very advanced age, which may be due to the small number of patients studied as living-related donors in this age. It is quite interesting that it is not possible to explain the degree of glomerulosclerosis and its relationship to GFR by renal biopsy. The slopes of GFR by aging are not different in patients who show advanced sclerosis and those who show minimal sclerosis. Thus, renal biopsy is not a good way to assess the degree of functional loss of nephron mass. So nephrosclerosis is a regular occurrence, probably universally occurs with healthy aging. This leads to nephron loss, but the single nephron GFR is stable with aging, and the whole kidney GFR decline is entirely explained by nephron loss and not a change in single nephron GFR. Now, unlike GFR, proteinuria remains constant during aging, and both urinary albumin and total protein excretion does not increase in normal, healthy human aging. And when such abnormal proteinuria is present, it cannot be attributed to aging alone. It is most often attributed to comorbidity, intrinsic renal disease, or a paraprotein disorder. Nevertheless, abnormal protein or albumin excretion is definitely a risk factor for a number of adverse events, irrespective of age. Now, you're all familiar with this heat map, which was developed by Kadigo in 2009, showing the relationship between GFR as divided into 6 stages and albuminuria divided into 3 stages is in relationship to risk. The green indicates no or extremely mild risk, and the red in crosshatch represents very severely increased risk
for adverse events such as death, cardiovascular disease, or end-stage renal disease. Note here that in the conventional KDIGO formulation, category G3A with an eGFR of 45 to 59 and normal albuminuria is considered increased risk and therefore defines the presence of CKD. But of course, this is not an age-adapted heat map. This is applied to all ages. So in 2020, the diagnosis of CKD is, at any age over 20 years, is made when the GFR falls below 60 or there's evidence of kidney injury, such as albuminuria in a spot urine or abnormal urinalysis or imaging, which persists for at least 3 months. Using this definition, CKD is typically a disease, at least as defined by KDIGO, of the elderly. And in fact, the older you are, using the KDIGO definition, the higher the prevalence of CKD is. In fact, if you're 90 years old with a mean GFR of 43, which would be normal for healthy aging, would lead to a diagnosis of CKD in 90% of the individuals. Interestingly, adding CKD stage as eGFR to traditional risk stratification, such as Framingham risk scoring for cardiovascular disease, does not improve the correctness of classification of CVD risk very much. Now, very interestingly, if you create a heat map in which the reference of eGFR for the normal healthy individual is adjusted according to age, actually in the young people, a GFR of less than 75 is associated with an increased risk, and that risk increases steadily as GFR falls. Correspondingly, in the over 75-year age group, if you use a reference of the average GFR for that age group, the risk for cardiovascular disease and mortality does not increase until the GFR is less than 45. So what do you do with stage G3A-A1? That is an eGFR of 45 to 59 without overt proteinuria and over age 65 years. Is it a disease or normal aging? Well, here are four approaches to an age-adapted definition using GFR for CKD. You can dichotomize category G3A A1 into an over or under 65 years of age. You can create an individualized CKD heat map according to age. You can devise a formula to adapt GFR threshold to age, or you can set new age-adapted thresholds for GFR. Excuse me. Here's an example of a classification in which you dichotomize at age 65 those who don't have CKD and those that do in the G3A A1 category. Here's an example of a heat map that is adjusted by age. Here's the heat map for age less than 60 in those with and without proteinuria, age 60 to 70, and over age 70. You can see that the green, yellow, and red bars differ according to age. It would be possible to generate individual heat maps according to age. Finally, here is a method of adapting age and the definition of CKD. Just use different eGFR criteria. Less than 75 at age 40 or less,
the standard 60 milliliters for age 40 to 65, and for those over 65, use a 45 milliliter. If these changes were adopted in the definition of CKD in the general adult population in the United States, excuse me, the prevalence would decline from 12 to 14% to about 5% or less, from 30 million to about 10 million. And unnecessary referrals to nephrologists for evaluation of possible CKD could be reduced by 70% or more. And overdiagnosis of CKD in the elderly could be largely avoided, and CKD would be more accurately diagnosed in the young. An age-adapted schema for the diagnosis of CKD based on eGFR alone is long overdue, and resistance to this change, in my opinion, has and will continue to lead to overdiagnosis of CKD in the elderly and underdiagnosis of CKD in the young. Muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología para invitarme a hacer esta pequeña presentación sobre el tratamiento de la glomerulonefritis por C3. Esa enfermedad rara y heterogénea está asociada con la desregulación de la vía alternada del complemento, que puede ser debido a factores genéticos o adquiridos, como sea autoinmunidad o la presencia de una proteína monoclonal. El diagnóstico requiere una biopsia renal y es una enfermedad progresiva con entre 40 y 50% de los pacientes necesitando un trasplante renal o diálisis durante el span de las vidas. La patofisiología se debe a la desregulación de la vía alternativa del complemento, específicamente de la C3 convertase. Esta superactividad de la C3 convertase genera una cantidad enorme de fragmentos, incluido como el inactive C3b, que se acumulan en el glomérulo, y como esta es constante, esa generación de fragmentos, es constantemente el glomérulo está siendo bombardeado por esos fragmentos. Esta superactivación de la C3 convertase también lleva al downstream superactivación de la C5 convertase, que a través del C5 y activación del 6, 7, 8 y 9 partículas del complemento producen la generación del complejo de activación, de ataque de la membrana. Entonces, esos pacientes con C3 glomerulopathy tienen un constante ataque, uno por los fragmentos generados por la fragmentación del C3, y segundo por la formación de membrane attack complex, y esos dos contribuyen para la generación de la glomerulopatía por C3. Entonces, el tratamiento es complejo, principalmente porque no existe hasta el día de hoy un tratamiento específico para tratar pacientes con nefropatía por C3. El tratamiento ideal sería una droga que parara la activación o la actividad de la convertase del C3. O otro sería tratar con remoción de los anticuerpos en pacientes que tienen autoanticuerpos, por ejemplo, contra el factor H o contra la C3 convertase con C3 nephritic factor.
o en los pacientes que tienen una enfermedad por una mutación genética, la remoción de la proteína mutante, o si ese paciente tiene un órgano de función o una terapia que podía reemplazar la proteína deficiente, por ejemplo, pacientes que tienen falta del factor H. Pero como le mostré, gran parte del daño se debe a la acumulación de los breakdown de la superactivación de la C3 convertase con acumulación de inactive C3b y otros fragmentos de la fragmentación del C3 en el glomérulo. Y si pudiéramos limpiar esos productos, es posible que eso lleve a un beneficio terapéutico importante. Eso hay que también llevar en consideración que esos pacientes, como decía inicialmente, son altamente heterógenos. Este es un estudio que hicimos años atrás, mostrando a los pacientes acá en la Mayo Clinic. Y usted ve, por ejemplo, que hay pacientes que después de 5 meses tienen progresión de la pérdida de la función, que tienen progresión de la pérdida de la función renal, pero esto acá está equivocado, esto debe decir ser un break acá. Tengo 2 pacientes, por ejemplo, que hasta después de 20 años todavía permanecen con función renal normal, a pesar de tienen biopsia en dos estadios a 6 años de edad y a 26 años más tarde, mostrando clásica glomerulopatía por C3, y a pesar de eso el paciente tiene función renal totalmente preservada simplemente con tratamiento conservador. Entonces, cómo es importante distinguir los pacientes, porque cómo se comportan es diferente entre paciente y paciente. Uno de los primeros mecanismos que se intentó utilizar es, bueno, si existe activación del complemento, entonces, que sabe, usamos eculizumab, que es muy efectivo en la typical HUS. Eculizumab, como todos saben, bloquea el C5a y entonces bloquea y hace con que el membrane attack complex no sea formado. Y existe un grupo de estudios preliminares que mostró que en algunos pacientes sí existía reducción, pero la mayoría de los pacientes en follow-up studies muestra que esos pacientes no responden al eculizumab. Tal vez los que mejor responden son pacientes que tienen una crescéntica nefropatía por C3. La otra cosa que hay al mirar los estudios de eculizumab, tengo, por ejemplo, 2 pacientes acá en Mayo que tratamos con eculizumab y durante los primeros 12 meses una respuesta fantástica, pero con el seguimiento a largo plazo esos pacientes progreden y no es ninguna sorpresa si una vez que, como le mostrabas inicialmente, la patofisiología de la C3 se debe también a esta constante producción de fragmentos del C3, y si uno bloquea acá con eculizumab, esta parte está solucionada, pero esta parte de arriba continúa a producir esos fragmentos que ciertamente contribuyen para el daño renal en pacientes con la glomerulopatía por C3. ¿Qué hay al respecto del uso del micofenilato? Este es un estudio publicado en 2015 para el grupo del GLOSEN, liderado por el profesor Plaga. En este grupo, pacientes, en total de 60 pacientes, 20 pacientes fueron no tratados con inmunosupresión, 20 y 40 con inmunosupresión. 22 de esos pacientes fueron tratados con el micofenolato más prednisona, y 18 con otro tipo de inmunosupresión. La respuesta es clarísima muestra en este renal survival slide, mostrando que el uso de micofenilato plus o menos steroids es asociado con un excelente
sobrevida renal en comparación con otro tipo de inmunosupresión, sea ciclofosfamida, isatoprina o calcineurin inhibitor, y mucho más significativo cuando compara pacientes que fueron tratados conservadoramente. Esto era todavía más importante, no, en verdad, no muy, que no es que no sería esperado. Los pacientes que son positivos por los autoanticuerpos tienen una acá representado por el C3 de Friedrich-Factor, tiene una remisión mucho mayor de 80% comparado a pacientes que son anticuerpos negativos. Nosotros a la Mayo también analizamos el uso del CellCept en nuestro cohort de 114 pacientes en una edad de 40 años, en 25% de pacientes tenían una autoinmunidad y otros 38% tenían una monoclonal asociada. Nuestro cohort es más viejo, los pacientes tienen mayor edad que los cohort español, y la genética variance es menor, y los anticuerpos son también menor, y en este estudio de retrospectivo de la Mayo no conseguimos notar mucha diferencia entre que el beneficio del MMF en comparación con steroid monotherapy y la progresión de ESRD fue no aparentemente representó beneficio con el uso de mycophenolato, pero tal vez la explicación, como estaba acá, esos pacientes son más viejos y es un grupo enriquecido por pacientes que tienen C3 asociados con una monoclonal, gammopatía monoclonal, lo que no es esperado que van a responder al mycophenolato. Más recientemente, el GLOSEN publicó efectivamente este año en el C-JSON con el doctor Caravaca Fontan como el primer autor, un estudio mayor, incluyendo varios centros en España, con el uso de mycophenolate mofetil. Esto, en resumen, son 97 pacientes, 84% con C3 glomerulonephritis y 16 con dense depot disease. Esos pacientes fueron tratados con mycophenolato plus prednisona a una dosis de 0.9 miligramos por kilogramo por día inicialmente, después con un taper, claro. Y otros pacientes fueron tratados con ciclofosfamida o rituximab o azathioprine, cyclosporin, tacrolimus. Y un pequeño grupo de pacientes fue tratados con meculizumab de acuerdo con la dosis recomendada para la FDA por una mediana de 7 meses. Todos los pacientes recibieron, la mayoría de pacientes tenían tratamiento angiotensin II blockade. Y acá, para resumir, existe el beneficio que fue mostrado inicialmente por el estudio de Praga, se mantiene, mostrando que efectivamente el uso de esteroides con mycophenolato es mucho más eficaz y mantener remisión a largo plazo que cualquier otro tipo de inmunosupresión, incluyendo eculizumab, y mucho más que con tratamiento conservador. Ustedes ven acá la diferencia es marcante. ¿Cuáles son los factores asociados con remisión? Aparentemente, en el estudio del GLOSEN, mujeres y edad joven, bajo grado de proteinuria al inicio del tratamiento, menos cronicidad en la biopsia, y como mostraba, el uso de CellCept o mycophenolic y con steroids es asociado con factores con gran chance de entrar en remisión. Mismo formas genéticas responden algunos al tratamiento con mycophenolato, although ningún paciente con forma genética llegó a una remisión completa. Y claro,
los pacientes que tenían forma autoinmune o porque tenían C3 nephritic factor o anti-factor H antibody, consiguen una remisión completa en 33%. Y importante en este estudio que pacientes que tuvieron que en el micofosfonato fue descontinuado temprano, tenían una recidiva de enfermedad, mostrando que los pacientes deben mantenerse con uso de micofosfonato a largo plazo. Entonces, para concluir, la glomerular por C3 es una enfermedad compleja. Se debe, por un lado, tenemos anormalidad del alternate pathway, que puede ser por mutaciones genéticas o por anticuerpos o por otras cosas como la presencia de la monopatía monoclonal y uno de los triggering factors que no es que cause, pero que muestra la manifestación de la enfermedad es la presencia de infección, que en general es lo que hace con que el paciente por primera vez sea diagnosticado, porque el paciente entonces presenta hematuria y proteinuria y la biopsia entonces va a llevar a mostrar una C3 glomerulopatía. Entonces, en conclusión, el tratamiento depende de la identificación de la causa que está por abajo de la enfermedad. Debido al tiempo no pude hablar de las monopatías monoclonales que causan C3G. Entonces, en ese paciente el tratamiento es target therapy de la monopatía monoclonal. Algunos pacientes pueden mantenerse muy bien conservativamente, como mostré. Patients con autoanticuerpos, la idea es que uno debe intentar inmunosupresión y uno usar la inmunosupresión hasta que uno se vea libre de los anticuerpos. Algunos pacientes pueden responder al eculizumab, pero eso es, cuando me refiero a eso, es los pacientes que tienen una crescéntica C3 que no están respondiendo inicialmente al tratamiento inmunosupresor clásico. En los pacientes que tienen una C3 asociada con una monoclonal existe un alto grado de recurrencia si el paciente es trasplantado, y esto tiene que ser tratado antes de trasplantar ese paciente, o si lo trasplanta uno tiene que mantener el ojo para tratar esto a la primera señal de la recurrencia. Y claro que existe una gran necesidad de tratamientos más específicos y existen en el momento muchos estudios con inhibidores del C3 que están en andamiento o a borde de empezar. Y finalmente para agradecer al doctor Richard Smith y doctor Sethi, que son mis grandes colaboradores en esta jornada del estudio de la C3. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias a la SEN por su amable invitación y sobre todo por darnos la oportunidad de escuchar charlas tan interesantes como las que acabamos de oír del doctor Glashock y del doctor Fervenza. Hace ya más de una década que en el laboratorio del doctor Beck y del doctor Salan se describieron por primera vez los receptores de la glicoproteína fosfatasa A2 como responsable de la nefropatía membranosa. Desde entonces se han escrito muchos artículos para hablarnos sobre sus potenciales usos en la clínica habitual y que sin duda han ayudado a dar mucha luz en el seguimiento y en el diagnóstico y en el tratamiento de la nefropatía membranosa, pero todavía hay algunas sombras que no están de todo aclaradas, que será el objetivo de la charla de hoy. En concreto, voy a hablar de 5 puntos. ¿Qué significado tienen los antiplá tisulares? ¿Qué pueden añadir al diagnóstico de las glomerulopatías membranosas? ¿La presencia de los antiplá en suero pueden evitar la realización de biopsia renal en todos, en algunos pacientes? ¿Cuánto nos pueden ayudar a decidir si una membranosa es primaria o secundaria? Por otro lado, ¿están bien definidos los puntos de corte que actualmente tomamos para tomar las decisiones? Y los antiplá pueden ayudarnos a tomar decisiones terapéuticas, qué tipo de tratamiento comenzar, cuándo prolongarlo o cuándo cortarlo, cuándo decidir que es una recaída o no lo es. Pues esto es lo que vamos a hablar en los próximos 15 minutos.
Este es un estudio chino realizado sobre 572 biopsias renales con el diagnóstico de nefropatía membranosa. De estos casi 600 pacientes, el 70% de los casos, además del diagnóstico histológico, tenían en suero presencia de anticuerpos anti-PLA2R. Sin embargo, en los que fueron negativos, en la biopsia renal se observó que el antígeno estaba presente por inmunohistoquímica o por inmunofluorescencia en el 70% de los casos, siendo negativo en el 30% de los casos. Es decir, que de los anti-PLA inicialmente negativos, del 70% que eran negativos, hubo un 30% adicional que pudieron rescatarse con el diagnóstico de nefropatía membranosa porque tenían depósitos tisulares o presencia del receptor de la glicoproteína. ¿Y por qué ocurre esta discordancia? ¿Por qué vemos pacientes en los que tenemos anti-PLA positivos tanto en suero como en tejido y otros en los que no? Esta es una gráfica que me ha parecido muy ilustrativa del UpToDate, en el que vemos cómo cuando se forma in situ el inmunocomplejo es necesaria una cantidad mínima para que produzca un daño y la proteinuria empiece a aumentar, pero también se necesita una cantidad mínima, un umbral, para que los anticuerpos empiecen a aparecer en sangre. Por tanto, en fases iniciales de la enfermedad podríamos encontrar esta circunstancia, pacientes que son anticuerpos negativos pero que presentan anticuerpos en tejido positivos. Por otro lado, cuando la enfermedad ya está entrando en remisión, el tratamiento inmunosupresor está disminuyendo la formación de inmunocomplejos, estos inmunocomplejos dejan de depositarse en el tejido y cuando igualmente llegan a un punto empiezan a disminuir en suero. Sin embargo, el daño renal producido tarda cierto tiempo en reconstruirse y por tanto la proteinuria irá con cierto desfase retrasado respecto a los anticuerpos. Por tanto, encontraríamos la segunda circunstancia en la que podemos encontrar presencia de marcador de receptor del anti-PLA2R en tejido y, sin embargo, ser los anticuerpos negativos en suero. Este es un artículo publicado este año y que me parece un artículo cuanto menos provocador en los resultados que nos muestran. Se trata de una serie de cerca de 60 pacientes diagnosticados de membranosa. En realidad son veteranos de guerra americanos a los que se les ha ido sacando muestras de suero secuencialmente en los últimos 20 o 25 años. De los miles de pacientes que han seguido de esta forma, escogieron 59 a los que se les diagnosticó por biopsia renal de nefropatía membranosa. El momento de la biopsia es el momento cero. Cuando se pusieron a analizar si estos pacientes en los sueros anteriores tenían presencia de anti-PLA2R, pues vieron cómo en muchos pacientes los anti-PLA2R fueron positivos en el momento del diagnóstico, pero previamente estos niveles fueron negativos. Sin embargo, en otros pacientes los anti-PLA2R estuvieron presentes años o incluso décadas antes del diagnóstico o de que el paciente presentara edemas. Cuando acercaron un poco el foco, vieron que la mayor parte de los pacientes, de hecho, que fueron anti-PLA2R en el momento del diagnóstico positivos, ya tenían presencia de los anticuerpos 1 año o 2 años antes del diagnóstico. Puesto que tenían suero, decidieron medir la albúmina en el momento en el que hicieron la determinación de los anti-PLA2R antes y después. La mayor parte de los pacientes, como era esperable, pues casi 2/3 en el momento en el que tenían anti-PLA2R positivos tenían hipoalbuminemia, aunque el paciente no tuviera edemas. Otros pacientes, sin embargo, tenían anti-PLA2R positivos y albúmina sérica normal. De estos pacientes, cuando hicieron albúmina en las muestras posteriores, algunas muestras inmediatamente después hicieron hipoalbuminemia, pero en otros pacientes, a pesar de que tenían anti-PLA2R, seguían manteniendo albúmina sérica sistemáticamente normal. Lo que nos recuerda que no todas las nefropatías membranosas cursan con síndrome nefrótico completo y que podríamos considerar pedir anti-PLA2R en aquellos pacientes en estudio de proteinuria no nefrótica. Por el contrario, también encontraron pacientes que ya tenían albúmina baja antes de que los anticuerpos estuvieran presentes. La segunda cuestión es si la presencia de los anti-PLA en suero nos pueden evitar realizar biopsia renal.
Este es un estudio realizado en la Clínica Mayo en el que a 1.300 pacientes con síndrome nefrótico completo le hicieron niveles o midieron niveles de anticuerpos séricos. Fueron positivos en 143, de estos 143 finalmente se biopsiaron 132. En todos los pacientes con síndrome nefrótico que tuvieron antipla positivo en suero, el diagnóstico fue de membranosa. Es decir, que la especificidad, que ya lo sabíamos, de la nefropatía membranosa y para los antipla es del 99%. De estos 132 pacientes diagnosticados de membranosa, tanto por biopsia como por presencia de antiplas séricos, se quitaron 35 porque pensaron que pudieran ser casos secundarios. De las formas primarias dividieron a los pacientes en aquellos que tenían un filtrado mayor de 60 y aquellos que lo tenían menor de 60. En los pacientes que tenían un filtrado mayor de 60, solamente en 2 pacientes encontraron un diagnóstico adicional al diagnóstico de membranosa, que fue una focal y segmentaria maladaptativa no inmunológica y una nefropatía diabética. Cuando el filtrado glomerular, por el contrario, fue inferior a 60, encontraron un diagnóstico adicional en el 14% de los pacientes. Y este fue una focal y segmentaria también maladaptativa, nefritis intersticial y necrosis tubular aguda, una forma crescéntica de la forma membranosa y una nefropatía diabética. Por tanto, la conclusión de estos autores, con la que yo también estoy de acuerdo, es que en pacientes con un filtrado mayor de 60 y siempre que no tengan alguna otra característica que nos haga pensar que hay un diagnóstico adicional, como puede ser la presencia de microhematuria o deterioro rápido de la función renal no funcional, podríamos obviar la realización de biopsia renal asumiendo que un paciente con síndrome nefrótico y con anticuerpos fosfolipasa A2 positivos, el diagnóstico es de nefropatía membranosa. ¿Nos pueden ayudar los antipla para determinar taxativamente que estamos ante una forma primaria y no secundaria? Sabemos que el 80% de las formas primarias son antipla positivo y se asume que el 20% restante todavía no somos capaces de identificar el antígeno responsable. En estos últimos años, sobre todo el grupo de SET y de la Mayo, han ido desgranando este porcentaje y cada vez tenemos otros anticuerpos candidatos. Pero también se ha publicado que existen formas de membranosa con antipla positivo, como podemos ver aquí en la gráfica, en la que aparecen o coexisten con formas secundarias, es decir, pacientes que tienen histológicamente una membranosa, que tienen presencia de anticuerpos y que tienen un proceso linfoproliferativo, que son virus B o incluso que tienen una neoplasia coexistente. Cada vez existe una mayor idea en que las formas de membranosa antipla positivo son o deben ser consideradas formas primarias y que la coexistencia de otra patología debe considerarse como una coexistencia, como un epifenómeno que coincide en el tiempo y en el espacio, pero realmente se tratan de unas formas primarias. Siempre hacer este tipo de aseveraciones en neoplasias da un poco más de miedo por las implicaciones, por supuesto, pronósticas y terapéuticas que puede tener. En este estudio se comparó pacientes que tenían antipla positivo, antipla negativo y su asociación a malignidad. En la serie la malignidad se asoció en un 20%, sin embargo cuando los antipla fueron negativos, este porcentaje subió hasta el 40%, mientras que si fue negativo fue alrededor del 9%. El tiempo entre la aparición de la neoplasia y el diagnóstico de membranosa fue significativamente más alto, casi 25 años cuando el paciente fue positivo y 15 años cuando el paciente fue negativo. En esta otra diapositiva pueden ver el mismo dato, aunque analizado para los otros anticuerpos o antígenos, que se han ido describiendo en las membranosas. De forma, en aquellos en los que el antígeno es desconocido, la asociación entre neoplasia y membranosa ocurre en el 20% de los casos. Sin embargo, en el caso de la trombocondina 7, que es en el que parece que hay una relación más casual, es del 50%. Lo mismo con el antígeno NEL1, aunque hay que ser precavidos puesto que las Ns en esta serie son pequeñas. Cuando hablamos de los anticuerpos frente a los antipla, el porcentaje de asociación fue del 12%.
Están bien definidos los puntos de corte de los antiplan. Si utilizamos el ELISA con la técnica del Euroimmun, que es la técnica que está más ampliamente utilizada en la mayor parte de los laboratorios del mundo, ellos dan como punto de corte 20. Utilizando este punto de corte de 20, que fue el que se utilizó en el estudio chino que les comenté al principio, aproximadamente un 30% el test no fue capaz de determinar como positivo los anticuerpos a pesar de que esos anticuerpos eran presentes. Este es un estudio en el que se establecieron distintos puntos de corte para el ELISA de los anticuerpos y encontraron que reduciendo el punto de corte hasta unos niveles de 2,7 consiguieron unos datos más que razonables. El área bajo la curva para este punto de corte fue de 0,96 con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 96%. De hecho, la utilización del ELISA, que es mucho más cómodo, ha desplazado la utilización de la inmunofluorescencia para el diagnóstico de los anticuerpos, que fue la técnica inicialmente utilizada. Pero estudios posteriores han puesto de manifiesto que la inmunofluorescencia es una técnica mucho más sensible y mucho más, no más específica, pero más sensible que el ELISA. Cuando los niveles de ELISA son mayores de 20 y la inmunofluorescencia es positiva, no hay ninguna duda. Todos los casos son membranosa. Sin embargo, en aquellos casos en los que el ELISA nos dice que es negativa, pero que tiene unos niveles por encima de 2 y la inmunofluorescencia es positiva, en la biopsia renal lo que nos dice es que todos estos pacientes también son nefropatías membranosas. ¿Qué ocurre cuando la inmunofluorescencia es negativa? Cuando los pacientes están entre 2 y 20 de ELISA y la inmunofluorescencia es negativa, la mitad de los pacientes son membranosa y la otra mitad no lo serán. Y cuando los niveles de ELISA son menores de 2 y la inmunofluorescencia es negativa, aproximadamente también la mitad de los pacientes puede que no sean membranosas. A partir de aquí se ha propuesto el siguiente algoritmo diagnóstico en el que incorpora la inmunofluorescencia directa en el diagnóstico. Se propone hacer esta técnica en primer lugar. Si la inmunofluorescencia es positiva, se hace un ELISA. Si los niveles son mayores de 2, aunque el nivel de corte propuesto por la técnica es de 20, pero ya son mayores de 2, el diagnóstico de membranosa está hecho sin necesidad de realizar biopsia renal. Sin embargo, si la inmunofluorescencia es negativa o siendo la inmunofluorescencia positiva, los niveles son menores de 2, estaríamos obligados ante un paciente con síndrome nefrótico a realizar una biopsia renal para establecer el diagnóstico final. ¿En qué nos pueden ayudar los anticuerpos en la toma de decisiones? Este es un estudio realizado por el profesor Rugenenti en pacientes tratados con rituximab. Dividieron a los pacientes según el tercil basal de anticuerpos en bajo, medio y alto. Vemos cómo los pacientes que estaban en el tercil 1 y 2 tenían más probabilidad de alcanzar remisión completa o parcial, mientras que los pacientes que estaban en el tercil alto tenían una probabilidad menor. Sin embargo, hablamos de probabilidades. Hubo pacientes que estaban en el tercil 3 que no alcanzaron remisión y pacientes que estaban en el tercil 1 que no alcanzaban remisión y pacientes que estaban en el percentil más alto y que sí alcanzaban remisión. Es decir, que estos son datos globales. Los individuos luego se comportan de forma individual. En el estudio MENTOR también pudimos ver cómo al dividir a los pacientes en terciles, la respuesta fue mejor en los pacientes que tenían un tercil o que tenían unos niveles basales en el tercil más bajo que aquellos que estaban en el tercil más alto. Y esto se mantuvo durante todo el tiempo de seguimiento e incluso a los 24 meses. Y el título basal no nos ayuda solo a saber cuál es lo probable que es la respuesta, sino a saber qué tipo de tratamiento utilizar. Estos son dos cohortes históricas, la cohorte holandesa y la cohorte francesa. Vemos la cohorte holandesa se trataron con ciclofosfamida y la cohorte francesa con rituximab. Los pacientes tratados con ciclofosfamida, con la pauta de Ponticelli, la respuesta fue en torno al 80% para los niveles altos, medios y bajos. La respuesta estuvo en torno al 70% con rituximab en el cuartil 1, en el cuartil 2. Sin embargo, el rituximab tuvo dificultades en pacientes que estaban en el cuartil 3 y muchas dificultades en los pacientes que estaban en el cuartil 4.
Este es el estudio STARMEN que ya les presentó ayer el doctor Praga. Básicamente es 6 meses de tratamiento con tacrolimus con 3 meses de descenso y 1 gramo de rituximab al mes sexto para evitar las recaídas, comparado con el tratamiento estándar de pauta de Ponticelli, corticoides los meses impares, ciclofosfamida oral los meses pares. La remisión parcial o completa en el grupo de Ponticelli estuvo cercana al 85% y en el grupo tratado con tacro y con rituximab en torno al 60%. Cuando comparamos la remisión completa, no parcial, en la mayor parte de los pacientes tratados con Ponticelli su respuesta fue parcial y solo la mitad de los pacientes tratados con tacro y rituximab alcanzaron remisión completa. ¿Y cómo fue la respuesta inmunológica? La respuesta inmunológica, como ven aquí, fue muy parecida en los dos grupos. El 88% de los pacientes del grupo de esteroides alcanzó y ciclofosfamida alcanzó respuesta, el 83% del grupo de tacro. Sin embargo, la alcanzaron a ritmos diferentes. Al tercer mes ya el 77% y el 92% de los pacientes tratados con Ponticelli habían alcanzado respuesta inmunológica, mientras que estos porcentajes lo alcanzaron el grupo de tacro, pero 6 meses más tarde. Si analizamos los pacientes que hicieron respuesta clínica con los pacientes que no hicieron respuesta clínica, vemos que los pacientes que hicieron respuesta clínica tenían unos niveles basales más bajos que aquellos que no hicieron respuesta clínica. Todos los pacientes tuvieron niveles, la mediana estuvo por debajo de 20 en los dos grupos a los 12 meses, aunque en los no respondedores el ritmo en el que fueron bajando fue mucho más lento. Vemos aquí el 66% de los pacientes que hicieron respuesta clínica habían alcanzado respuesta inmunológica a los 3 meses y el 83% a los 12 meses. De los pacientes que no respondieron, a pesar de que no respondieron, el 17% sí que respondieron desde el punto de vista inmunológico, el 25% a los 6 meses y el 33% a los 12 meses. Es decir, que hubo pacientes que a pesar de haber alcanzado respuesta inmunológica, no alcanzaron respuesta clínica y, por el contrario, pacientes que habiendo alcanzado respuesta clínica, un 17% no había alcanzado respuesta inmunológica. Por tanto, vemos que también en la serie de STARMEN hubo una excelente relación entre la evolución de los antiplas señalado en la gráfica de la derecha, en la que los antiplas precedieron el descenso de proteinuria, pero esto es de forma global. Hubo pacientes, como hemos visto, que hicieron respuesta inmunológica y no clínica y respuesta clínica y no inmunológica. Por tanto, y a la vista de estos resultados, ¿en qué nos pueden ayudar los antiplas? Los antiplas positivos séricos pueden evitar la realización de una biopsia renal en algunos pacientes jóvenes, filtrado glomerular por encima de 60 y en la que a priori no hay ningún otro dato inmunológico o clínico que nos haga pensar que hay un diagnóstico alternativo posible. Los antiplas tisulares pueden ser positivos, siendo negativos los antiplas séricos, aproximadamente entre un 10 y un 15%, y no tiene una significación adicional, no son pacientes que se comportan de una forma diferente, simplemente estamos en distintos estadios de la enfermedad. Los títulos al diagnóstico pueden ser unos buenos indicadores de respuesta clínica, pero no debemos olvidar que la creatinina y la proteinuria también lo son y que los antiplas no deben ser más que otro de los factores a considerar. La evolución en el tiempo de los títulos de los anticuerpos pueden ayudar a individualizar el tratamiento inmunosupresor y decidir si prolongamos o, por el contrario, acortamos el tratamiento inmunosupresor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta. En algunos estudios realmente han probado, han demostrado que la lisquiden parece ser que disminuye los niveles de C3. Realmente fueron muy poquitos casos. ¿Qué experiencia tienes sobre esta línea de tratamiento en la C3, diferente a lo que conocemos actualmente de inhibir la activación de la C3 convertasa? Que no entendí. En la lisquiden, no sé, en algún estudio experimental y parecía que reducía depósitos de C3 en las biopsias renales de los pacientes con C3. No sé si, me imagino que tendréis muy poca experiencia en este aspecto. No tengo, pero yo vi los estudios and I saw. I'm going to talk in English, then Dr. Glasso can understand. He's asking about the use of aliskerin, all right? And what I say is that I saw the data and I don't believe it.
Okay. The data that they tried to publish, well, eventually was published, but it went around to several high-impact journals. I think there is several methodological issues with that data that I don't believe. Okay. Just Thank you very much. Published doesn't mean that it's true. Okay. Right? Otra... So there were several issues, methodological issues on that, claro. on that study. Sí, una pregunta también muy cortita, porque para poder preguntarle a los otros ponentes, realmente detectar paraproteínas, si no usamos inmunofijación, se nos pueden pasar muchos pacientes. Y cuando realizamos el estudio en fresco, si no se realiza en parafina con proteasas, también se nos pueden pasar. Mi pregunta es, y hay un 50% de pacientes con C3 que no identificamos ni anticuerpos ni mutaciones. ¿Es posible que estos pacientes, si utilizáramos estas técnicas, encontráramos más pacientes con paraproteínas? The question, Dr. Glasgow, is that are we missing patients with paraprotein-mediated C3GN? I don't think so, because what we are not talking about proliferative glomerulonephritis with monoclonal immune deposit or hidden. We are talking about monoclonal, the C3 GN. We are talking about circulating monoclonal protein that is causing, acting as an autoantibody. So the damage is in the fluid phase, is not local. So I don't think, of course, if you do not do immunofixation, we lose about 30% of the monoclonal protein. And on Mayo now, we are doing, for the last, I would say 4 years, or for at least 4 years, we do mass spectrometry of the serum. And of course, we raise the threshold of detection of monoclonal protein by 100 times. So if you look at that is why I think this is more important in the patients who have proliferative glomerulonephritis monoclonal immune deposit, because if you look at some studies from Europe, France, for example, they say that they detected monoclonal protein, and we say 70% of those we don't detect it. But of course, and they said, oh, but of course depends on what is the level of detection. In a lot of the labs in Europe, the detection is like 1,000 milligrams, but with the mass spectrometry, we go like to 10. So it's much lower, but this is not the issue of the C3GN. Just because we haven't found more. Also, the other thing to remember, just because you have a monoclonal protein in circulation and you have a C3GN in the biopsy, doesn't mean that one is causing the other. All right, so it's just maybe a coincidence, because as we age, the more age you are, the more likely you have a monoclonal protein, of course. So the proof of the pudding is very difficult, because I think only 2 or 3 labs in the world can separate that monoclonal protein and really prove that the monoclonal protein is causing abnormalities of the C3 convertase. But I don't think that we are missing much of the monoclonal associated C3. Okay, thank you very much. Mario, continúo. Can I add a comment here? Obviously, yeah, I think I agree completely with what Dr. Provenza just gave us the explanation. But I want to add one thing. When this light chain inhibitor of the interaction of factor H with C3b was described, the patients had low C3 levels. And when you added normal serum to the patient's blood, it did not correct the C3, which means that there is fluid phase activation going on in the serum of patients with this disease. I think that there is a potential clinical value of looking for this inhibitor of factor H in the serum of patients with C3GN who either do or do not have a detectable monoclonal protein in the serum. Obviously, if you have mass spectrometry, you can certainly get the sensitivity up to where a negative test is a true negative. But at current
detection levels, I'm not sure that we can universally say that if you don't have a monoclonal protein in the serum by immunofixation or free light chain, that excludes a C3GN due to fluid phase activation from an inhibitor, which is what I think what Fernando was saying. So this is a very complicated story, and it particularly is complicated in older patients who obviously can have MUGUS in 3 or 4 or 5% of the case, in which there's no connection at all, as Fernando points out. In fact, Okay. we have a manuscript under review. I don't know if it landed in the desk of Dr. Glassock, but we treated 12 patients with proliferative glomerulonephritis. The protocol was to use daratumumab for patients with monoclonal mediated disease, either proliferative glomerulonephritis with monoclonal deposits or C3GN with a monoclonal circulating protein. So this woman who is like 55, she had C3GN, she had a beautiful IgG kappa in circulation. So we put her on the daratumumab study, and it was horrible. All right, so the worsening, the patient worsening, the creatinine, the proteinuria worsened. So eventually we removed her from the study, and then we put her on eculizumab, and she's in complete remission. This tells indirectly, that the monoclonal protein had nothing to do with the C3. It was just a bystander. Yeah. Fantastic, guys. Nestor? We can continue, Richard, if you like. I'm gonna get a question of the chat of Marina de Gos for you. She's asking that which would be for Dr. Glassock the best or the appropriate and practical estimation of glomerular filtration rates to avoid the overdiagnosis in elderly patients. What could we do practically to avoid the overdiagnosis of CKD in elderly patients? Well, there is a role for personalized approach to the estimation of GFR. I think the CKD epi-creatinine equation is pretty useful for most situations, but in the very elderly with muscle mass loss, or in young people who say are bodybuilders where the muscle mass is very high, the addition of a cystatin C measurement, or in my preference, a measurement of GFR directly by iohexol or iothalamate is necessary to distinguish a true reduction in GFR in these situations. Now, if you just take the average patient, I generally use a CKD epi eGFR. But in making a diagnosis of CKD, you must age adapt the thresholds for identifying true CKD as opposed to just an age-associated reduction in GFR. But if you have an eGFR less than 45 by CKD epi, or the patient has proteinuria of a significant degree, I think you can feel pretty comfortable saying that this patient has real CKD, not just an age-associated mild reduction in eGFR. Okay, thanks. And Néstor, nos están diciendo, tenemos que acabar rápido. Vale. Que nos piden que una pregunta rápida. Sí, talking the same question, but talking about the randomized controlled trials that we're doing now in, for example, in diabetes, that we have good results in a lot of molecules of patients that, for example, lose 8 kilos of weight. Is the creatinine the good way to measure the kidney function in these patients? Or should we use other measures of kidney function in the modern trials that we have in diabetes, for example? Well, it depends again on the patient's age, the muscle mass, and other factors that might contribute to a low creatinine excretion rate.
Now, diabetic patients, particularly if they have neuropathy and marked edema, they may have some diminution in urinary creatinine excretion rate. Therefore, the serum creatinine may not be a very valid measure of true GFR. The other confounding feature in early diabetes is hyperfiltration. That is to say, if you start with a GFR of 140 and it falls to 110, that's a 30 milliliter loss of GFR over a period of time. That's progressive disease by definition. But the patient doesn't have an abnormal GFR according to the thresholds required for CKD. So the trajectory of the change in GFR, in this case true GFR, measured GFR, certainly is a factor that has to be taken into consideration if the patient is hyperfiltering. Typically, these patients have early disease without nephrotic range proteinuria, and they're typically not elderly, they're young. It's often seen more frequently in type 1 than in type 2 diabetes. Thank you very much, Mr. Glasso, but we have to finish the meeting. Thank you very much all. Muchas gracias, Gemma, perdona por no tener tiempo de preguntarte. Thank you very much, Mr. Glasso. Finalizamos la reunión. Muchas gracias. Dr. Fernando Ferber, adiós.